Bueno, aquí está la cosa, ¿no? Vamos a resolver. El primero que sería, en cada uno de los siguientes casos, representar gráficamente la relación y su inversa, además hallar el dominio y rango. Entonces, lo primero que nos pide es graficar. Entonces, aquí, bueno, tal como esto solo significa x y, ¿no? Que va a haber puntos, puntos, y aquí está su respectiva ecuación. Entonces, para graficar lo que sería S1, 3x más 5y igual a 0. Entonces, yo me tendría que dar valores. Despejaré lo que sería esto. No, también, ¿no? Ya. Entonces, esto lo puedo utilizar en GeoGebra para tener en cuenta, ¿no? Cómo se dibujaría 3x más 5y. Entonces, esta es la calculadora y así va. 3, aquí está el número 3, aquí x, este x este x no hay que confundir, ay, este x no se tiene que confundir, este x es de x, ¿no? Incógnita, no confundirse con esto de que es multiplicación. Entonces, eso, nuevamente, aquí. 3x más 5y igual a 0. Y ahí está, lo grafica en el GeoGebra. Y esta es la gráfica, más que todo, es una línea recta. Que va desde, ¿cómo se dice? Aquí empieza desde el origen y todo eso. Pero ahora, ¿cómo esto yo lo hago a mano, no? Esta es una gráfica fácil. Entonces los demás van a estar difíciles, pero empezaríamos así, graficando más que todo. Entonces, en estos casos yo me tengo que dar dos puntos cualquiera, un valor de x, ya sea positivo como negativo. Me puedo dar esos valores. Imaginé, me voy a dar tres, esos valores de 3 y 3 negativo, para cuando yo dibuje en mi, en mi hoja de resolución. Entonces, me voy a dar dos valores. Dos valores no me tengo que dar cuando tenga rectas. Y esos dos valores son, por ejemplo, aquí voy a tener x, los valores de x que me van a dar, o me voy a dar, y los valores de y. Entonces, lo voy a partir en dos y ya está. Entonces, para yo dibujar en mi gráfica, lo que tengo que dibujar en mis hojas es esto. Las rectas de, las rectas de los diales, ¿no? Que sería X y Y. Nuestro plano 2D. Entonces, aquí van a estar nosotros en sus hojas cuadriculadas. Hay un cuadradito, podría ser uno, otro cuadradito puede ser dos o tres. Eso ya depende de cada uno. Aquí igual uno, dos, tres, y así puedo continuar. Entonces, aquí yo me voy a dar un valor en x, yo voy a decir cuando x es 3, y cuánto va a valer. Entonces, aquí en esta ecuación yo tengo que reemplazar el valor de 3, o sea, en x cuando sea 3. Entonces, esta era mi ecuación, 3x más 5y igual a 0. Entonces, como estoy reemplazando el x3, entonces en vez de 3 voy a poner, digo, en vez de x voy a poner 3. Y de lo cual tengo
3 por 3, 9 más 5y igual a cero. Este 5y, entonces lo que tengo que hacer es despejar la y. Este 9 va a pasar a restar, lo cual voy a tener 5y igual a menos 9. Y el 5 va a pasar a dividir. Sería menos 9. Mm, creo que no va a dar. Menos 9 dividido entre 5. Y eso me da un valor que pongo en mi calculadora. Menos 9 dividido entre 5 me da menos 1,8. Ya, entonces me da un número negativo. Entonces voy a tener que poner aquí menos 1, más abajo menos 2. Como me dio un valor en x, ese menos 1,8 sería por aquí, ¿no? Menos 1,8. Menos 1,8 sería por ahí. Entonces, con mi reglita tendría que hacer una intersección entre esos. Y ahí. Pintar más que todo ese puntito de intersección. Listo. Ahora me tendría que dar otro valor, pero en la parte de los negativos. Entonces, aquí viene x menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces yo me puedo dar un valor cualquiera de los negativos. Aquí el 3. Ahí está. Me voy a dar. Ahí está. Entonces cuando x era 3, ay, cuando x era 3, y era menos 1,8. Entonces me voy a dar otro valor. Podría ser x igual a 0. X igual a 0. ¿Y cuánto me saldría y? A ver, entonces, nuevamente en la ecuación original. Esto. Entonces, en vez de poner x, tendría que poner 0. Entre paréntesis. 0. Y lo cual tengo 5y igual a 0. Entonces aquí tengo una multiplicación de 3 por 0. Entonces se anula y lo cual voy a tener 5y igual a 0. Entonces si este 5 está multiplicando va a pasar a dividir. Voy a tener 0 dividido entre, o 0 dividido entre 5. 0 dividido entre 5. Y de lo cual 0, cualquier número multiplicado dividido por el 0 multiplicado o dividido por cualquier número sería igual a 0, por lo cual seguiría siendo 0. Entonces, eso también podría poner aquí, 0. Entonces, yo me di el valor que estaba aquí, el 0, que es el origen de todo. Entonces, lo voy a pintar esa parte. Voy a dar un puntito. Entonces, yo con mi regla tendría que hacer una línea ahí, o sea, entre estos dos puntos, ¿no? Tendría que poner mi regla de la siguiente, tal que vaya
voy a hacer una línea recta entre estos dos puntos. Una regla que pase ahí. Entonces ha pasado, yo no me voy a quedar aquí nomás, ¿no? Yo no me voy a quedar aquí nomás. Lo voy a pasar hasta que llegue a... Que llegue hasta donde sea. La cuestión es que choque esos dos puntos. Con tal de que choque esos dos puntos. Incluso que sobrepase esto. Y listo, ahí está graficado. Entonces, con que pase esos dos puntos. Con tal de que pase esos dos puntos, y ya está graficado. Y nada más, eso es solo necesito dos puntos para dibujar lo que es una recta. Nada más. Me podría dar cualquier número de valores, cualquier número me podría dar, cualquier sea 3 sea 2 me puedo dar cualquiera. La cuestión es que con dos basta. Entonces, listo, ya he dibujado lo que sería A. R, tantos, tantos, y ya, lo que toca, hallar su dominio y rango. Entonces, hay muchas maneras de hallar dominio y rango. Una es gráficamente, viendo la gráfica desde dónde viene. Cuando se quiere hallar el dominio, para hallar el dominio, siempre nos fijamos en X. Desde, desde dónde viene y hasta dónde va. Entonces, yo me fijo en el eje X. Todo lo que es este eje X. Y viene desde, no sé dónde vendrá, ¿no? Desde menos infinito. Y hasta dónde irá, no sabemos hasta dónde va a ir, pero la cuestión es que va, sigue continuando. Podría seguir esto al infinito. Y esto lo podemos ver con la gráfica. Y esto aquí en la gráfica de GeoGebra. Entonces viene desde, a ver, como pusimos en la graficadora, no sé desde dónde va a venir. Acá. Yo no sé desde dónde viene y hasta dónde va a ir. Eso es una recta. Continúa desde menos infinito. Ahí está la recta de X, menos 35, menos 30. Y no sé hasta dónde va a ir. Nunca acaba. Entonces, este eje vertical ya sabemos que es el eje Y y este eje horizontal es el X. Entonces, eso. Lo cual concluimos así gráficamente. Gráficamente, yo no sé desde dónde viene y hasta dónde acaba, entonces así se la determina, se le dice. Entonces, dominio, yo me fijo nuevamente en el eje X. En el eje X. Entonces, yo no sé desde dónde viene y hasta dónde va a ir, por lo cual digo que va a ir desde el dominio, va a ser, claro, me olvidé poner, dominio, la relación que se llama es, ¿no? R, es lo que estamos haciendo, R, que es 3x más 5y igual a 0. Entonces, eso tengo que poner. ¿Cómo se llama la relación? Se llama R. Entonces, R, dominio de R sería desde el menos infinito, o sea, tendría que poner en intervalo. Desde menos infinito, te ponían doble cero, que significa, no sé cómo poner infinito en el teclado. Entonces, hasta infinito abierto. Él sería todos los reales. Todos los X posible. Y una forma matemática de sacar el dominio es despejando Y. No, despejando, sí, claro, Y. Este es un método, hallar gráficamente. Entonces, otro método, despejando Y para hallar el dominio. Entonces, como tengo que despejar Y, me dice, entonces Y de la ecuación, ¿no? Que sería esto.
Listo. Entonces tendría que despejar y. Entonces, si yo lo despejo, voy a tener, a ver, este 3x va a pasar al otro lado con menos x. Entonces voy a tener 5y igual a menos 3x. Y lo cual lleva, este 5 va a pasar a dividir. Entonces tendría y menos 3 dividido entre 5 por x. Entonces, aquí, ¿qué restricciones tengo? No tengo ninguna restricción. Las restricciones vienen, hay tipos de restricciones, cuando tengo raíces cuadradas. Cuando tengo raíces cuadradas de algo, digamos una ecuación cualquiera, ¿no? 13x, cualquiera. Entonces, este x tendría que, ese 3x que está ahí adentro, todo lo que está ahí adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, tendría que despejar x, este 3 va a pasar a dividir. Entonces, lo cual voy a tener, este 3 va a pasar a dividir, 0 dividido entre 3 sigue siendo 0, entonces sería 0. Entonces, el dominio sería todo x mayor o igual a 0. Y lo que viene así, ¿no? 0, más infinito. Solo es un ejemplo. Estas restricciones de raíces cuadradas son las únicas que vamos a tener en todo lo que sería con Beltrán. No va a haber más restricciones, no va a haber nada más. Esa es la única restricción que vamos a poder tener. Si vemos en los diferentes, solo tenemos x raíces cuadradas, ¿no? Y elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, 9 elevado al cuadrado, 16 y elevado al cuadrado. Entonces, nunca vamos a tener, más que todo con Beltrán, no vamos a tener otra restricción aparte de la raíz cuadrada. Nada más. Entonces, cuando no hay raíz cuadrada, como en este caso, y igual a menos 3, ¿no? Aquí x no, aquí no está encerrado en una raíz cuadrada. Por lo tanto, no hay restricción. Entonces, de lo cual se supone que va a ser desde menos infinito hasta infinito. No hay restricción. Voy a borrar esto. Como no hay restricción, el dominio son todos los reales. Todos los reales, que significa, en otras palabras, sería desde menos infinito, nuevamente, menos infinito, hasta el infinito positivo. Listo. Entonces ya lo hemos determinado de dos maneras el dominio. Perfecto. Ahora queda hallar rango. Rango. Para hallar rango, nada más gráficamente tengo que ver desde dónde viene el y. Desde dónde viene y, ¿no? O sea, tengo que subir y hasta dónde va. Si en la recta va a ser siempre, cuando tengamos una recta, el dominio y el rango, siempre va a ser desde menos infinito hasta el infinito. Siempre. Sea, con tal de que hayamos dibujado, ¿no ve? Esta recta, una línea recta, nada más, el dominio y el rango siempre es desde menos infinito al infinito. Sí, de entrada. Desde menos infinito hasta el infinito positivo. O sea que significa todos los reales. Que es igual a todos los reales. Entonces, otra manera también matemática, despejando y. Despejando x de la ecuación. Entonces, 3x más 5y igual a 0.
Entonces, si yo despejo esto, entonces tendría que despejar x. Entonces voy a tener 3x, el 5y va a pasar con menos 5y y x va a pasar a dividir, el cual voy a tener menos 5 dividido entre 3 por x. Y ahí está. Aquí nuevamente, digo, por y. Aquí nuevamente no hay restricciones, como no hay raíces cuadradas, no hay nada. Por lo tanto, nuevamente todos los reales. Así es como se determina dominio y rango de una recta. Entonces, pasaremos al B. El B, el inciso B. Aquí ya empieza la diversión. Entonces yo tengo esta ecuación. Entonces alguien dirá, ¿cómo se dibuja eso? ¿O qué es? ¿Qué es? Menos y más 1 igual a 0. Entonces alguien preguntará, no sé qué será esto. Cuando tengamos un x elevado al cuadrado y la y no esté elevado al cuadrado, directamente es parábola. Entonces, para ubicarnos, yo pondré todo esto en la graficadora, que es GeoGebra. GeoGebra, lo voy a apagar esto, ya ha desaparecido. Entonces, este GeoGebra ayuda mucho. Ahí para celulares igual. Entonces, ahí está. Ahí. Ahora, entonces tendría que poner que era y cuadrado menos, digo, x al cuadrado menos y más 1. X al cuadrado menos y más 1. X al cuadrado. Entonces, aquí x con esto se eleva al cuadrado menos y más 1 igual a 0. A ver, más 1 igual a 0. Sí, está bien. Entonces lo he puesto y, y ahí está la gráfica. Esta es nuestra gráfica. Esto debería salirnos. Esto. Entonces, ¿yo cómo tengo que dibujar esta parábola? Se le llama parábola. Entonces, viene de muchas maneras, lo cual nosotros vamos a hacerlo a mano. Entonces, aquí lo que nos podemos ubicar es que esto empieza, este puntito, ¿no ve? Que los puntos viene primero este 0, que sería en x0, y va a ser igual a 1. Entonces, nosotros lo que nos ayuda a esta gráfica es más que todo con qué punto empezar. Este 0, 1, ya sabemos que cada punto, cualquier punto, se le denomina con XY, ¿no? La posición de X, que viene primero, y luego la posición de Y. Entonces, aquí como dice 0, 1, 0,1, entonces me dice que cuando X es 0, Y es igual a 1. Entonces, yo me voy a hacer una respectiva tabla en mi, en mis hojas de resolución. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Me hago mi respectiva tablita. Ahí está. Lo partimos en dos. Aquí tengo X, aquí tengo Y. Ahí está. Entonces, ese puntito que donde empezaba todo, ¿no? Ese punto donde empezaba todo era el 0,1. Entonces, yo voy a decir aquí, cuando me dé un valor de X igual a 0, valor a 0. Entonces, en mi ecuación, voy a hacer voy a hacer apartito.
Entonces, donde yo vea x, voy a reemplazar el valor de cero. Entonces, ahí, x al cuadrado. Entonces, cero voy a tener cero elevado al cuadrado. Menos y más uno igual a cero. Entonces, aquí lo que tengo que despejar es y. Este 0 al cuadrado va a desaparecer. Entonces, este menos y va a pasar al otro lado con más y. Entonces, ahí, voy a tener 1 menos y. Va a pasar al otro lado con positivo y tengo y igual a 1. Entonces, eso tengo que poner. Ahí está. Cuando x era 0, y es igual a 1. Listo. Entonces, eso voy a graficar. Me tengo que hacer nuevamente mi plano 2D. Aquí puede estar X, aquí tiene que estar el eje del Y. Listo, entonces, como las hojas en las que pueden hacer son ministro más que todo. En las clases presenciales solía pedir ministro. Y esas hojitas son cuadriculadas. ¿Y por qué pide cuadriculadas? Nada más para que sea más cómodo graficar. Entonces, esto más que todo en las hojas cuadriculadas, esto es un cuadrito, esto es otro cuadrito, algo así. Entonces, aquí también me tengo que dar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, creo que con eso va a bastar. Perfecto. Entonces, este punto que aquí, ¿no? El 0, 1, el 0, 1, entonces yo tengo que poner, ¿no? En todo lo que es el eje X, que era 0, ¿no? El origen, 0, 0. Entonces, en el origen, o sea, cuando en toda la recta de aquí, cuando X es 0. Entonces, cuando X es 0, entonces, aquí, ¿no? Aquí más que todo. Entonces, ahí es 0. Y me dice Y1. Entonces, yo tengo que partir de aquí, de este puntito, e ir hasta el 1. Y ahí hacer un respectivo punto. Ahí está. Ese punto. Ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora me tengo que dar otros valores. Entonces, lo único que más que todo nos ayudaba la grafiquita es saber cómo empieza, ¿no? En x igual a 0 y ya. Entonces, ahora, yo me puedo dar otros dos valores más, ¿no? Digo, un valor más. Entonces, voy a decir en 2. Entonces, cuando x es 2, ¿no? Voy a hacer una rectita así recto. Una línea rectita que sea discontinua. Así, en 2. Entonces voy a decir cuando x sea igual a 2. O a ver, mejor otro punto. Creo que en y. Sí, sí. Esto, como x al cuadrado, eh, 2. Cuando x, como esta es una parábola, aquí x está elevado al cuadrado. Yo tengo que jugar con con el y. ¿Por qué? Porque no está elevado al cuadrado. Recién me acordé. Entonces, y ahorita van a ver el por qué. Entonces, yo voy a decir, a ver, cuando x o cuando y sea, a ver, 3. Sí.
o 3 3 3 no, 3 5 cuando sea 5 cuando y sea igual a 5. Entonces, voy a borrar esto que hice. Entonces, cuando y sea 5 me voy a dar una rectita. Discontinuo. Y sea 5. Entonces, voy a decir acá, cuando y sea 5 en mi tabla de valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, entonces, aquí, solo que cuando, como me estoy dando en y un valor que es 5, entonces, en vez de poner y, voy a poner 5. 5. Entonces, voy a sumar y restar como debería hacerse, que sería menos 5 más 1 sería menos 4. Entonces, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Ahora, este menos 4 va a pasar al otro lado con positivo. X 4. Le saco su... Ahora, como los dos están elevados al cuadrado, entonces tengo que sacar raíces cuadradas, ¿no ven? Para que x esté solito. De lo cual obtengo... Entonces aquí voy a tener x nomás. Y al otro lado voy a tener raíz cuadrada de 4. Ahora, cuando sacamos raíces cuadradas, así como este 4, por adelante siempre va a estar un más y un menos. Más, menos. Ahorita vamos a ver. Entonces, ahora, raíz de 4 es 2, lo cual tengo x 2. Entonces, nuevamente, ese más menos que les comentaba va a ser más menos 2. Entonces, ¿qué significa este más menos 2? O sea, que sea con el 2 positivo o sea con 2 positivo o x igual a uy, x igual a menos 2, sea con cualquiera de estos dos números, me va a salir, que y va a ser igual a 5. Entonces probaremos. En este x al cuadrado, entonces, que es, ¿no?, nuestra ecuación original, voy a reemplazar el 2 positivo. Entonces, en vez de poner x al cuadrado, voy a poner entre paréntesis 2. Y lo cual tengo que, pues, va a ser 2 por 4, ¿no? 2 elevado a 4 menos y más 1. Eso sería 1 igual a 0. Ahora, este y negativo, va a pasar al otro lado con positivo. Entonces voy a tener 4 más 1 igual a y. Bueno, este 4 más 1 ya puede ser 5, entonces lo reemplazaré. 5 nomás. Entonces este menos y ha pasado al otro lado con positivo. Y ahí tengo y igual a 5. Ahora, ¿qué pasaría si lo reemplazo con positivo, con negativo ahora? Original. Entonces, en vez de poner x, voy a poner menos 2. Entonces, menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, ya sabemos que un número negativo elevado al cuadrado desaparece y sigue siendo positivo, ¿no? Y sería 2 al cuadrado, digo 4. Y luego nuevamente tengo menos y más 1 igual a 0. Y aquí, nuevamente, igual que en el otro lado. Este 4 más
4 más 1 se va a sumar y lo cual voy a tener 5. Este menos y va a pasar al otro lado y va a ser positivo. Y ahí está. Sea con las dos, sea con 2 positivo o sea con menos 2, va a salir que y igual va a ser igual a y igual a 5. Entonces, esto nos ayuda en mucho. Eh, Aquí me voy a dar valores negativos en x. Menos 1, menos 2. Ahora, entonces esta rectita también tiene que estar al otro lado, hacia este lado. A ver, una línea recta para este lado igual. Puntos suspensivos. Entonces, como me salió, ¿no? Entonces ya lo he demostrado, que todo esto ya no es necesario que lo ponga en sus hojas, claro. Esto solo lo hice para demostrar. Con 2 positivo o negativo, me sale que lleva a ser igual a 5. Entonces aquí yo tendría que poner 2 más menos, más menos. ¿Esto qué significa? Cuando y es igual a 5 me da dos valores, con 2 positivo y 2 negativo. Eso es lo que significa. Entonces tengo que hacerme, aquí donde tenía el 2, yo voy a hacer una línea recta, claro, para arriba. 2. Ahora en el 2 negativo ya también. Esto, claro, tiene que estar en puntos suspensivos o puntos descontinuos. Entonces, esto igual. Ahí. Y los puntos de intersección serían estos. Ese punto y el otro. Ahí está. Entonces, ahí está, ya tenemos 3 puntos, ¿no? Este primer punto, este segundo punto y este tercer punto. Entonces, yo ya puedo formar la parábola. Ya puedo empezar la parábola. Que sería, ¿no? Empezando de aquí. Yo voy a hacer lo posible, o sea, ya que nuestra gráfica es más o menos así, ¿no? Como eh, un arco caído. Entonces, lo que tengo que hacer es así. Pasar lo más preciso posible, tal que parezca una parábola, claro. Ay, yo con el mouse no puedo hacerlo tan bien. Bueno, en sus hojas debería estar más bonito. Entonces, ahí está. Es así como se grafica una parábola. Bueno, está bien feo. ¿Cómo podría hacerlo? Ay, creo que es lo mejor que podía hacer. Bueno, a ver si me ocurrió de otra manera. Ahora sí. Ahí está. Así, una parábola. Ahora, más aquí, números negativos de y no existen, ¿no? No existen. Es la manera en la que nos ayuda la graficadora. La graficadora, ¿no? Donde yo puse, ahí está, x al cuadrado menos y. Entonces, esto me dijo, ¿no? Me dijo que la parábola va un arco hacia arriba. Hacia arriba va el arco, así. Va hasta el infinito y más allá. Y me dice también que empieza desde el 0, ¿no? 0,1, ¿no? El punto 0,1. Y hasta el infinito y más allá. Entonces, aquí más abajo, números negativos no existen para la gráfica. Por esa razón, no tomé un número negativo yo. Por eso yo tomé un valor de y igual a 5
Entonces, incluso si yo aquí me doy, ¿no? Y igual a 5, me pongo y igual a 5. Y miren lo que pasa. Me da justo las intersecciones con la parábola, que sería 2,5 y menos 2,5, que son los puntos que hemos hallado. Entonces, con esos tres puntitos bastaba para dibujar nuestra parábola. Y nada más. Muchas personas se dan 1 millón de puntos, lo cual es innecesario. Con 3 puntos basta. ¿Por qué? Porque con eso ya puedo formar una parábola, ¿no? Ya puedo formar lo que sería estito. Todo estito. Ya puedo hacer. Y así. Entonces, esa es la manera de dibujar o graficar una parábola. Hay muchas maneras más, claro, esta es la forma más directa posible. Aquí el objetivo con los exámenes de Beltrán es no perder tiempo, porque sus exámenes son largos, pero son fáciles nomás, pero es largo el examen. Entonces, ahí está. Ahora, como ya hemos dibujado el ya hemos dibujado la gráfica, aquí en un principio nos pedía, ¿qué nos pedía? Representar gráficamente la relación y su inversa. Me olvidé. Ahorita vamos a hacer. Además, hallar el dominio y el rango. Entonces, la inversa me había olvidado, pero eso lo dejamos para después. Ahorita lo hacemos. Entonces, el dominio de esto. El dominio de eso. Nosotros podríamos ver, ¿no? Gráficamente que el dominio, o sea, aquí los valores de menos tantos, menos 30, menos todo, siempre tienen una llegada en la gráfica, o sea, en esta gráfica. Yo no sé desde dónde va a venir la gráfica, no sé desde dónde viene y hasta dónde va a ir. Lo cual yo directamente podría decir que son todos los reales. Sin embargo, otra demostración matemática para hacer el dominio y el rango es para hallar dominio, despejamos y. Despejamos y. La ecuación era y cuadrado todo esto. Ahí. Entonces tendría que despejar y. Este menos y, entonces va a pasar al otro lado con positivo. Ya. Entonces más 1. Y este menos y va a pasar con positivo, que sería y. Entonces, nuevamente, aquí no hay restricciones, no hay raíces cuadradas, si no hay estas raíces, no existen, no hay restricciones. Por lo tanto, como no hay restricciones, entonces, bueno, ya no es necesario escribir, sería dominio todos los reales, que se escribe con una R mayúscula, pero también en otras, en intervalo, sería de la siguiente manera, menos infinito hasta coma infinito positivo, abiertos. Ay. Entonces, listo, ya hemos hallado dominio. Para hallar rango, para hallar rango, entonces yo tengo que verlo si gráficamente, desde dónde empieza mi dibujo, ¿no? Desde dónde empieza y hasta dónde acaba. Entonces, este puntito, nosotros sabemos que es el Y1, ¿no ven? Cuando X es 0, Y1. Empieza en Y1. O sea, yo tengo que ver valores de Y. Entonces, empieza en Y1 y va hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿no ve? Más arriba continúa mi gráfica, ¿no? Esto puede continuar hasta el infinito y más allá. Entonces, esto
esto hasta la gráfica puede ir, no, hasta el infinito y más allá. Va a tener, sigue teniendo valores en Y, ¿no? Va a seguir teniendo valores en Y. Entonces, así gráficamente, ¿no? Esta Y va a ir hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿desde dónde empieza? Empieza de Y igual a 1 y va a ir hasta el infinito positivo. Entonces, gráficamente sería desde 1 al infinito, ¿no? Infinito positivo. Entonces, este uno es cesado. ¿Por qué? Porque pertenece al dibujo, ¿no? Porque pertenece al dibujo, porque empieza desde ese punto, ¿no? Que es y igual a 1. Por esa razón es cesado. Y los infinitos nunca son cesados, por lo tanto es abierto. Entonces, otra manera, esa es, ¿no? De manera gráfica para hallar rango. Ahora, de manera matemática. Nuevamente copio nuestra ecuación original. Entonces, eh, eso yo sé que me va a salir eso, ¿no? Eso, gráficamente. Pero para hallar rango, siempre despejamos X. Entonces, de mi ecuación original, aquí lo pondré entre paréntesis. Entonces voy a despejar X. X tengo que despejar. Entonces, este menos Y positivo va a pasar con, digo, menos Y negativo va a pasar con positivo y así. Entonces tendría X. Este más 1 va a pasar con menos 1, ¿no? Entonces, menos Y pasa con positivo y más 1 va a pasar con menos 1. Y lo cual, X al cuadrado, lo cual entonces tendría que sacar raíces cuadradas. Entonces, ya sabemos. Entonces, esta X se va a ir, ¿no? Su cuadrado. Y lo cual tengo, cada vez que saquemos una raíz, siempre va a haber aquí un más menos. Siempre va a haber un más menos. Pero para hallar el rango, esto lo vamos a ignorar. Pero lo pondré nomás de todos modos. De todos modos. Y lo cual voy a tener aquí y menos 1. Y menos 1. Entonces, de aquí, ¿cuál? Bueno, entonces, nuevamente, cada vez que tengamos una raíz y una ecuación aquí adentro, ¿no? Entonces, la restricción es que cada vez de que hay aquí, ¿no? Lo que hay aquí adentro siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, empezamos así. ¿Qué es lo que tengo ahí adentro de la raíz? Es y menos 1. Entonces, tengo que hacer y menos 1 mayor o igual a 0. Entonces, ahí está, mayor o igual a 0. Despejando este y, este menos 1 va a pasar a sumar. Entonces tengo y mayor o igual a 1 positivo. Entonces, esto, ¿no? Este es un intervalo. ¿Y cómo se lee? Entonces, el rango, esto cómo se denomina, ¿no? En manera, ¿cómo se dice? En intervalo. Este es igual a 1 cesado, ¿no ve? Porque es mayor igual, ¿no? Mayor igual. Entonces, esto es cesado. El 1 va a ser cesado. ¿Y va a ir hasta dónde? O sea, como me dice mayor a 1, o sea, puede ser infinitos valores con tal de que sea mayor a 1. Entonces, eso es 0 positivo, digo, infinito positivo, y lo cual es así.
Entonces, nuevamente, desde el 1 hasta el infinito positivo. Eso es mi rango. Entonces, rango, esto es igual, rango es igual a todo esto. Hasta el infinito positivo. Entonces, ya hemos hallado su dominio, ¿no ve? Que es menos infinito hasta el infinito, que en otras palabras es poner los reales, ¿no? El símbolo de los reales, que es una R mayúscula, así, ¿no? Ahí está, de manera gráfica, así viendo nomás, ya podían poner ta, 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 y también de manera matemática, de cualquier forma. Entonces ya hemos hallado el dominio y el rango de lo que es la relación o función, que en este caso es S, ¿no? Ahora nos pide hallar su inversa, aparte. Lo que hay que hacer para hallar su inversa es nada más y nada menos que donde yo vea X, donde hay X, simplemente poner Y. Y donde haya Y, poner o cambiar por X. Entonces, ¿cómo sería? Inversa, inversa de la relación es S, ¿no? Inversa de S. Entonces, esto sería, entonces, esta es la ecuación original, solo que, ¿qué va a cambiar? Donde yo vea X, voy a poner Y. Y donde había Y, yo voy a poner X. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Entonces, ya de entrada, el truco es en esto. Esto está el truco. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, si yo voy a hacer su tablita, ¿no? Para dibujar, porque me pide también dibujar o graficar lo que sería su inversa. Entonces, me tendría que hacer nuevamente tablas de valores. Y ahí está. Entonces, aquí van a estar los valores de X y aquí van a estar los valores de Y. Entonces, es más o menos la misma idea de lo que hemos aplicado en nuestra primera tablita, ¿no? Para dibujar, para graficar. Entonces, aquí está el truco. El truco para hallar la inversa de ese, ustedes para no perder tiempo, los puntos que se han dado de 1, 5, 9, que en un principio en su tablita, en su primera tabla, se dieron valores en X, 0 y tenían más menos 2, ¿no? O mejor dicho, en Y tenían, en la fila o en la columna de Y tenían el 1 y el 5. Entonces, para hallar en su inversa, en su tablita, ustedes van a cambiar de posiciones. Este 1, 5 lo van a poner en la parte o en la columna de X. Entonces, lo único que hay que hacer es eso. Poner 1 y abajo 5. Y ahora, sus valores de 0 y también el más menos 2, como estaba en la columna de X, en la inversa va a estar en el lado Y. Aquí. Entonces, en vez de poner ahí, ¿no? Aquí vamos a poner 0 y abajo más menos 2. Ahí. Ese nomás es el truco, para no perder tiempo. Para no estar perdiendo dándose nuevos valores, nada más hay que hacer eso, cambiar la tablita. Entonces, para graficar eso, a ver, aquí también terminaré de poner mi secta. Aquí van a estar los valores negativos como menos.
1, menos 2, más abajo menos 3. Entonces creo que con eso basta, ya. Ahora, entonces, ahí tengo que hacer. Cuando y es 0, x es 1. Entonces, voy a graficar. O cuando, o cuando x es 1 y es igual a 0, ¿no? Entonces tengo que, ¿dónde es el 1? Aquí, ¿no? El x1 es esto. Y y es 0 justamente es ahí, ¿no? Aquí. Entonces tendría que hacer ahí un punto. Lo pondré con otro color para que no se confundan. Lo pondré con azul. Ahí está. Ese punto. Este punto se llama... entonces, este puntito es el 1,0, ¿no ve? Entonces, ahí está. Ahora, toca el 5, cuando x es 5, y es más menos 2. Entonces, yo nuevamente me tengo que hacer una secta. Esto ya lo voy a borrar porque ya lo hemos graficado en el anterior. 3. Aquí tengo que continuar 4 porque todavía no tengo x igual a 5. 5. Listo. Entonces en ese x igual a 5 me tengo que hacer una secta. Una línea recta o vertical. Entonces esta línea tiene que ser líneas suspensivas, ¿no? O discontinuas. Entonces me dice más menos y, ¿no ve? Entonces en más menos y, nuevamente como haces datos, ahí. En y 2 positivo tengo que hacerme otra recta. En menos 2, en y menos 2 tengo que hacerme de nuevo otra recta y ya sabemos que esto es discontinuas. Yo pierdo un poco el tiempo poniendo primero rectas porque no tengo otra manera de poner. Perfecto, listo. Y, pues 2 positivo y menos 2. Entonces, ahí está. Tengo que pintar esos puntos de intersección. Listo. Ya me he dado los 3 puntos, ¿no? Este punto en azul, este punto en azul, ¿no? Ya tengo 3 puntos. Entonces ya puedo graficar. Entonces, ¿cómo tendría que graficar? Entonces, nuevamente con precisión, claro, la cual yo no tengo. Ahí está, que pase por los 3 puntos. A ver, otra manera de que lo haga. Ahí está. Esto sería su inversa. Esto sería S menos 1, ¿no? S inversa menos 1. Y esta gráfica en negro sería la relación S. Y ahí está. Ahora falta hallar su dominio y rango de esta relación S ahora, ¿no? Que es de su inversa de S, ¿no? Entonces, aquí, entonces, dominio y rango. Me olvidé poner aquí rango de S. Tienen que especificar, me olvidé poner rango de S, ¿ya? S era la relación. O sea, S era la relación, ¿no? Esta relación S se llamaba. Entonces hay que poner dominio de S, rango de S.
Eso es muy importante. Me olvidé. Entonces, ahí está. Rango de S y dominio de S. Aquí me olvidé también poner. Dominio de S. Dominio de S. Dominio de S. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para nuestro dominio de... ay, dominio S a la menos uno, ¿no? Eso es inversa. Y rango de S inversa, pero no. Entonces tengo que poner menos uno ahí. Eso es inversa. Esto un poco feo aquí. Pero bueno. Entonces, ahora nosotros, el dominio de S, nosotros sacamos menos infinito hasta infinito positivo. Entonces, esto, como en aquí era dominio, en mi inversa va a ser el rango. En mi inversa va a ser el rango. Entonces, en el rango yo lo voy a copiar eso. Ahora, en mi rango, ¿no? El rango de S era del uno cerrado hasta el uno, hasta el infinito positivo. Entonces, esto en mi inversa va a ser el dominio. Se cambian, intercambian con el rango en su inversa se va a convertir en dominio. Y su dominio se convierte en su rango, en la inversa. Y eso nomás es, ya está, sin perder mucho tiempo. Entonces, aquí, entonces gráficamente igual se lo puede ver, ¿no? Miren que aquí en X empieza, hay que fijarnos para el dominio, siempre nos fijamos en X, ¿no? En el rango, digo, en el eje X. Entonces empieza desde el uno y va a ir hasta el infinito y más allá. Entonces ahí está, dominio uno hasta el infinito. Ahora, para el rango nos hay que fijar en Y. Yo no sé desde qué valores empieza esto, ¿no? O sea, su colita, yo no sé desde dónde debe estar viniendo, ¿no ve? O sea la Y, ¿no ve? Que va a venir por aquí para hacer las intersecciones. Yo no sé desde dónde empieza y hasta dónde va a terminar. Sí, yo no sé hasta dónde va a terminar, hasta dónde va a seguir continuando esa colita de la parábola. Por lo tanto, es desde menos infinito hasta el infinito. Y eso sería su rango. Me había olvidado poner en el otro ejercicio su inversa. Aquí me había olvidado poner nuevamente rango. Rango, aquí está. Ya, no se nota bien. Ya. Entonces, ahora para hacer la recta inversa, entonces como esto era, ¿cómo se llamaba la relación? R. Se llamaba relación R. Entonces yo tendría que hacer su inversa, ¿no? Y esto era la ecuación original. Ahora, de aquí, entonces, donde había X va a ser Y. Y donde había Y va a ser X. Eso nomás es hacer la inversa. Nada más. Solo cambiar donde había X, cambiarlo por Y. Y donde había Y, cambiarlo por X. Eso es todo. Ahí termina el cuento. Y su tabla de valores nuevamente es como la anterior. Mm, Entonces, los valores que me di en principio, ¿no? X3, 3, 0, ahora va a ser en Y. O
Esto igual, menos 1,8 que saqué de Y. Entonces eso va a estar en mi eje, digo, en mi columna de los X. Lo único que hay que hacer es eso. Entonces aquí va a estar menos 1,8. Abajo va a estar 0. En el otro lado estaba 3, 0, ¿no? En la columna de X. Entonces aquí va a estar en la columna de Y. 3, 0. Entonces me tengo que dar puntos. Eh, entonces, este primer punto que sería X menos 8, Y 3. Entonces tengo que hacer eso. Eh, X menos 1,8, ¿no? Menos 1,8. Y ese menos 1,8 más o menos debe estar por aquí. Por aquí, entre él, cerca al menos 2 y lejos del menos 1, ¿no? Más o menos por ahí está. Entonces, en esta parte yo voy a hacer una recta. Entonces, me dice, en Y va a ser 3. Entonces ahí me tengo que hacer otra recta, tal que intersecte con este. Entonces ahí yo tengo un punto. Claro que esto tenía que estar en discontinuos. Entonces el punto de intersección es este. Listo, ahora el otro punto es 0, 0. ¿No? A ver, aquí. Uy. X0 y E0, y ese es el punto de origen. Este es el punto de origen. Entonces, ese punto de origen, ya sabemos que es esto, ¿no? Es esta parte. Entonces me voy a hacer una recta entre esas dos. Que va a empezar de aquí. Me tendría con mis reglitas. Rectito tengo que ir. Ay, no. Recto tengo que ir. Y que pase, ¿no? Que pase ese punto 0, 0. Y que siga, ¿no? Voy a dibujar así. Porque es más que todo, así se dibujó. Y de aquí igual puedo sobrepasarme. Puedo ir más allá. Entonces, así que puedo ir más allá todavía. Y esta es la recta de R negativo. R al menos 1. Este que estaba en amarillo era R nomás. Entonces, ahora, aquí está toda una vaina. Dominio de R. Y rango, no puse rango. Aquí. Rango de R. R grande. R mayúscula. Entonces, aquí lo único que hay que hacer para dominio y rango de dominio de R a la menos 1 va a ser esto. Rango R. R a la menos 1. R a la menos 1, que significa inversa. Entonces lo único que tengo que hacer es nada más, ¿no? Como ya les había dicho que las recta, cada vez que haya una línea recta, es dominio y rango, siempre son desde el menos infinito al infinito. Porque ya hemos visto que no había restricciones. Ya hemos visto que no había restricciones. Entonces dominio de R, ¿no? El dominio pasa a ser el rango. El dominio pasa a ser el rango. Y el rango pasa a ser el dominio. E inversa.
Y listo, eso era todo. En realidad, en esto he tardado más de lo que debía, nada más para mostrarles los dos caminos que se puede hacer. Cuando tenemos rectas, así líneas rectas para graficar, eh, solo ya de entrada ustedes, dominio y rango son desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Los dos, dominio y rango, siempre, siempre, siempre. Entonces, listo, eso nomás era. Acá, aquí ya teníamos parábolas. En aquí ya era un tanto un poco diferente, pero creo que con esto se entiende un poco más cuando hay restricciones matemáticas, ¿no? Cuando hay restricciones como la raíz cuadrada, entonces ya sabemos que esa raíz cuadrada, y menos uno tiene que ser mayor o igual a cero, y así sacamos matemáticamente. Y a ver, ¿qué horas consigues? Entonces, ¿qué toca? Mm, falta hacer esto, ¿no? Entonces lo terminaré. Falta hacer la C. Entonces, aquí yo no sé sea esta relación T, ¿no? T se llama. Aquí, x al cuadrado menos y cuadrado menos 4. Bueno, yo sé que me va a salir un huevo, pero pondremos en nuestra gráfica. Entonces, esto lo apagaré, esto también lo apagaré, no necesito. Entonces, una nueva entrada que va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado menos 4, ¿no? A ver, menos 4, sí. Buah, esto es lo malo del GeoGebra. Cuando no terminas de poner, de terminar de poner la ecuación, te pone huevadas. Se bujea. Entonces lo apagaré esta cosa. No me sirve. Ahí. Aquí me olvidé el x cuadrado. Ahí está. X igual a cero. Otra manera de ponerlo. Me estoy saltando, ¿no? Haré con los teclados de aquí. ¿Qué estoy diciendo? Aquí está x. Esto, x al cuadrado. Ahí lo elevo con esto al cuadrado. Menos y con esto lo elevo al cuadrado. Igual. No, me olvidaba. Aquí, más 4. Más 4 igual a cero. Ahí está. ¿Ve? X cuadrado menos y cuadrado menos 4 igual a cero. Entonces está bien. Ahí está. Esta es la gráfica que tenemos que dibujar. Y si alguien se pregunta, ¿cómo es que se dibuja esta aberración? Entonces, es como en el otro. Em, por ejemplo, aquí. Empezaremos a hacer nuestra respectiva tabla de valores. X, Y. Y entonces empezamos con x0. ¿Y por qué empezamos con x0? Porque aquí en la grafiquita, siempre más que todo, siempre el x0 vamos a tener que reemplazar o darnos como punto. ¿Por qué? Porque es el más sencillo. En x0 siempre nos hay que reemplazar un puntito. ¿Por qué? Aquí igual, ¿no? Nos decía el punto 0, menos 2, ¿no ve? Entonces existe un punto en el 0, ¿no? 0, también aquí tiene su correspondencia en x0. Entonces, eso más que todo. Entonces,
cuando x es cero, vamos a decir, cuando x es cero. Entonces aquí en nuestra ecuación tenemos que reemplazar, en vez de x voy a poner cero. Voy a tener 0 al cuadrado, en y al cuadrado, y lo cual va a ser igual a 4. Entonces a ver qué está pasando aquí. Mm, Este 0 se va, entonces este menos y cuadrado, algo está fallando aquí, ¿qué está pasando? No, 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 no. Aquí puse más, aquí está mi error, era menos 4. Solo poner ese signo, ¿eh? Ese signo nomás me ha arruinado para mi gráfica. A ver, de nuevo. X al cuadrado menos y cuadrado menos 4, ¿no? En eso puse mal la gráfica. Y el punto x igual a 2 y y igual a 0. Aquí, punto y igual a x igual a menos 2 y 0. Entonces, en aquí, ¿por qué sabía que esto estaba mal? ¿Por qué? Porque si yo paso este negativo, ¿no? Paso multiplico todo por menos 1. Entonces, tengo valores, voy a tener y al cuadrado igual a menos 4. Entonces, si yo saco raíces cuadradas de y cuadrado igual a raíz cuadrada de menos 4. No existen raíces cuadradas de negativos. Por esa razón, o sea, en y0 no existe. ¿No ve? Ya que me da ese valor indeterminado. ¿No ve? Es por eso indeterminado o no existen. No existe. Por eso hay que darnos valores. Por eso hay que darnos aquí en x0. En x0, ¿no ves? Si yo dibujaba una recta, no hay gráfica aquí, no hay gráfica aquí, no hay gráfica tampoco aquí. La gráfica empieza, la gráfica es pues desde dónde será, pero la cuestión es desde menos 2 y va para allá. Y de aquí desde x igual a 2 y va para allá. Entonces en x0 no existe gráfica. Por esa razón me ha salido indeterminado. Entonces aquí, por eso había cometido ese error. Pero bueno, nos ha servido para aprender. Ahora, con x igual a 2. Entonces, con x igual a 2, yo voy a tener 2 elevado al... ¿ve? Donde vea x, voy a poner 2. 2 al cuadrado menos y al cuadrado igual a 4. Entonces, aquí, entonces este 2 al cuadrado se vuelve 4. 4 menos y cuadrado y 4. Este 4 positivo va a pasar al otro lado con negativo. Tengo y al lado de 0. Si yo saco raíces cuadradas, tengo y igual a 0 igual. Entonces, ahí va. Entonces, cuando x es igual a 2, y es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si me hubiera dado menos 2? ¿Ve? Lo mismo que en este caso, ¿no? Solo que en aquí hubiese tenido menos 2, y esto va a estar en paréntesis porque es negativo, menos 2.
menos 2 elevado al cuadrado. Y esto me sigue saliendo 4. Y los mismos procedimientos. Este 4 va a salir, ¿no ve? Solo que en vez de 2 he puesto un menos 2 y sería menos 2 elevado al cuadrado sería 4. Y ahí, este 4 va a pasar al otro lado con negativo ahí. Entonces tendría y... Ah, me estaba olvidando aquí. Esto era negativo. Menos y cuadrado. No importa porque voy a tener luego... Voy a tener luego menos y cuadrado igual a 0. Si multiplico todo esto por menos 1, solo se cambia de signo, pero el 0 sigue siendo 0. Y ahí está. Entonces de aquí sacando raíces cuadradas, lo mismo sale. Y igual a 0. Ahora, entonces, sea con 2 positivo o negativo, y sigue siendo 0. Entonces esos puntos yo voy a marcar en mi gráfica. Cuando x es 2, y es 0. Entonces en x2 tengo que hacer un punto. Y en y menos 2, digo, en x menos 2 igual, aquí, en estos dos lados. Vamos a dibujar simétricamente todo, ¿van a ver? Entonces, y es 0 me dice, ¿no? Entonces ya sabemos para qué voy a dibujar una recta de y cuando ya está la x, ¿no? Digo, de y igual a 0. Entonces, por esa razón, cuando y... Ahí, ¿dónde está mi? Aquí está. 0. Entonces, esto es el punto, ¿no ven? 2,0, que es justamente esto. 2, 0. Y esto es el menos 2, 0. Digo, no, menos 2, 0. ¿Qué estoy hablando? Menos 2, 0. Y este es el punto 2, 0. 2 positivo 0. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué otro valor me puedo dar yo? Me puedo dar, no sé, cualquier valor me puedo dar. La cuestión es que vaya de que sea mayor a 2, porque ya sabemos que la gráfica va a ir así, ¿no? Se va a ir así y así. Me tengo que dar valores x que estén dentro de este arco, de este arco, que estén dentro de este arco, o también dentro de este arco, cualquiera de los dos. Entonces, por esa razón, no me puedo dar ningún valor que sea de este lado, de esta parte del medio. Entonces voy a decir, a ver, 4. Reemplazaré x4. Entonces, con 4 ya también haremos. X4. Entonces, ¿y qué valor me va a salir? No sé. Entonces, a ver, nuevamente. X4. Entonces, donde yo vea X, voy a poner 4. Entonces voy a tener 4 al cuadrado, lo cual es 4 al cuadrado, 16, menos y cuadrado. Igual a 4. ¿Cómo se dice? El 16 va a pasar al otro lado a restar, lo cual voy a tener 4 menos 16. Listo, y lo cual voy a tener negativo 4 menos 16 sería menos 12. 12. Entonces todo esto lo voy a multiplicar por menos 1 para cambiar los signos y tendría y igual a 12. Y de lo cual tendría, entonces, sacando raíces cuadradas,
Raíz cuadrada de 12, no sé cuánto es, ahorita vamos a ver. Entonces, nuevamente, más menos. Cada vez que sacamos una raíz, va a ser más menos. Entonces sería raíz de 12, según la calculadora, 3,46. Es más menos. Y listo, entonces tendría que poner eso, ahí, 3,46. Más menos, más menos. Ahora, ¿ven? Ya que empieza de aquí, entonces ya sabemos nuevamente como cuando hicimos con menos 2, ¿no ve? Nos salía el mismo resultado. Entonces es lo mismo. Por ejemplo, aquí, si yo en vez de 4 hubiera reemplazado menos 4, entonces sería, entre paréntesis, ya que es un número negativo, menos 4. Entonces menos 4 elevado al cuadrado sigue siendo 16 y al final hubiera llegado a lo mismo. ¿No ve? Y más menos, entonces aquí ya de entrada, o sea, cada vez que sacamos, ¿no? Cuando es una hipérbola, cada vez que sacamos un valor, por ejemplo era 4, tanto para su positivo, para su negativo, nos va a salir más menos 3,46. Entonces, a ver, entonces otra forma, a ver, la pondré ahí abajo. Ahí, menos 4. También voy a tener como respuesta 3,46, más menos 3,46, más menos igual. Entonces, eso vamos a graficar. Ya nos hemos dado suficientes puntos, con eso basta. Ahora, entonces, ya hemos puesto este punto, ¿no? Que sería estos dos puntos, el 2,0 y el menos 2,0. Ahora este, en x4 y y más menos 3,46. Entonces, en y igual a 4, me voy a hacer, digo, en x igual a 4 me voy a hacer una línea recta. Y listo, en 4 y, y tengo que hacerme otras rectas en más menos 3,46. O sea, en positivo y en negativo. 3,46 es más o menos aquí en el medio, ¿no? En el medio de 3 y el 4. Entonces, de ahí voy a hacer una línea recta, también me voy a hacer. Una línea recta, así, tal que choque con el otro. Y en aquí abajo igual. Como me dice, en más 3,46 y menos, y también con negativo, más menos, ¿no? Entonces, en negativo igual, que sería, me tengo que hacer una recta. Ahí, entre los negativos. Menos 3 menos 4. Entonces me tengo que hacer una recta igual. Suspensivos. Entonces, ahí yo tengo que hacerme esos dos puntos. Las intersecciones de esos dos. Y listo. Ahora, aquí ya hemos hecho el de 4. Ahora toca el de menos 4. El de menos 4. Entonces, aquí todavía no puse el menos 4. Aquí va a estar. Entonces, ahí ya también me tengo que hacer una línea recta. Suspensivos.
Entonces, nuevamente me dice en más menos 3,46. Entonces, es básicamente continuar esto, ¿no? Esto de aquí, continuar esta recta, solo que en el sentido contrario, ¿no ve? Menos 3,46, ¿no ve? Solo es en sentido contrario. A ver. Mm, ahí. Y aquí igual, lo mismo. Lo difícil de esto, de más que todo como esta hipérbola, es dibujar la primera vez. La primera vez que dibujas es algo complicado. Más o menos como que te pierdes un poco, ya que eh, en cada, por ejemplo, cuando, ¿no? Como les decía, el -4, si yo reemplazaba en x nomás -4 y sería -4 elevado al cuadrado, ¿no ve? Y saldría lo mismo 16 y el mismo procedimiento y sería 3,46 igual, más o menos. Entonces, en aquí, lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, que se dibuja de manera simétrica, ¿no? Ya sea con el 4 positivo o con -4, o sea, con un valor de x, me va a salir las mismas respuestas, más menos 3,46. Igual aquí, más menos 3,46. ¿Eh? En un valor de x, ya sea positivo y negativo, me sale la misma respuesta. Entonces, eso nomás hay que asimilarlo. Y ahí está. Entonces ya me he dado los suficientes puntos. Entonces es hora de hacer la recta. Entonces aquí no ve, estos tres puntos los tengo que juntar. Aquí estos tres puntos los tengo que juntar. Ay, a ver, más bonito, a ver. Muchacho. Ahí está. Ahí está graficado. Entonces ahí está mi gráfica, ahí está todo. Entonces, ya. Ustedes ya yo ya he visto como en Beltrán ya cómo hace el examen o cómo grafica o cómo califica. Ustedes no ven viendo la gráfica, el dominio, los x desde dónde viene y hasta dónde va. Los x vienen, ¿no? Desde algún punto, desde el menos infinito hasta el 2, ¿no? Hasta el -2. Entonces, entonces sería dominio de T se llama la relación. Aquí está. T se llama la relación. Entonces, dominio de T sería pues, ¿no? Esto viene desde no sé dónde y se para en -2, en el valor de x, ¿no ve? Cada vez que hablamos de dominio tenemos nosotros que ver los valores de x. Entonces, aquí dominio. Entonces viene desde el menos infinito, entonces ya sabemos que esto va a ser abierto. Menos infinito, coma, y se para en el -2. Aquí en el -2 se para. Entonces, ese valor, ese -2, lo pongo y va a ser cerrado. Así. Con el corchete encerrando al -2. Y listo. Luego, ¿dónde empieza? Entonces, en aquí no tengo valores de x, ¿no ven? No tengo gráfica. Entonces, por lo tanto, no tomamos en cuenta. Y luego la gráfica de nuevo empieza en 2 y va hacia el infinito y más allá. Entonces pongo eso. Entonces, ese salto que hacemos, lo vamos a complementar con unión, ¿no? O sea, ese salto no lo continuamos, ¿no? Este salto no lo tomamos en cuenta. Y luego nuevamente empezamos desde el 2 y hasta el infinito.
La manera de juntar estos dos resultados, estas dos gráficas, es poniendo unión. Ahí está, unión puse. Entonces, ahí va a ir desde el 2 hasta el infinito y más allá. Nuevamente va a ser cesado. Digo, más, va a ser cesado. Estos puntos, ¿no ve? Que pertenecen a la gráfica, el 2 y el -2, pertenecen a la gráfica, ¿no ve? Por esa razón son cesados, ¿no ve? Este corchete está encesando al 2, está encesando al 2. Y también este corchete está encesando al -2, ¿no ve? Por eso hay que tener mucho en cuenta. Y eso es el dominio. El rango de T. Entonces, ¿cómo sería el rango? Entonces, desde menos infinito, ¿no? ¿Dónde tendrá sus reposiciones? ¿Dónde tendrá sus... No sé, no sabemos desde dónde vienen, ¿no ve? Los valores de X, ¿no ve? No sabemos desde dónde viene esta gráfica, esta colita, ¿no ve? No sabemos desde dónde viene, desde qué abajo, ¿no? Entonces, no sabemos desde dónde viene y hasta dónde va a terminar esta colita, ¿no ve? Nosotros tenemos que fijarnos en los valores de Y, por lo tanto, es todos los reales. Desde menos infinito a infinito positivo. Entonces, nuevamente, matemáticamente, si alguien quisiera hacer, sería de la siguiente manera. Matemáticamente. Esto no es necesario que haga, porque yo he visto cómo califica Beltrán. Y me acuerdo una vez que le dije a un amigo que pondríase así nomás ya, ¿no? Tal como les he indicado a ustedes. ¿Por qué? O sea, se va a tardar, pierdes demasiado tiempo y al final lo único que nos dice es demostrar cuál es el dominio, cuál es el rango y ya has visto, ¿no? Tú cómo va, entonces. Y le hizo valer, no le dijo nada. Entonces, por eso, más que todo les indico. Entonces, matemáticamente, el dominio, despejamos y. Entonces, x al cuadrado menos y cuadrado igual a 4. Tengo que despejar y. El 4 va a pasar al otro lado con -4 y el menos y va a pasar al otro lado con y positivo. Entonces, aquí tengo raíz cuadrada, digo potencia cuadrada, entonces tengo que sacar raíces cuadradas. Entonces, sacando raíces cuadradas a ambos lados voy a tener sacando raíces cuadradas y voy a tener esto, ¿no? Una raíz cuadrada. Esto ya sabemos que va a ser más menos, pero lo vamos a ignorar a la hora de sacar, ¿no? El dominio y el rango. Entonces, como esto está dentro de una raíz, todo eso tiene que ser mayor o igual a cero. Y ahora, como esto es raíz cuadrada, entonces tengo que sacar sus raíces, que sería, pues, a ver, x al cuadrado, ¿no? Entonces tendría que igualar a cero esa parte nomás. Tendría que igualar a cero esta partecita nomás, tengo que igualar a cero. Tengo que sacar sus raíces, ese es el objetivo. Entonces sería x al cuadrado menos 4 igualar a cero. Entonces despejar esta parte. Entonces, x, el -4 pasa al otro lado con 4 positivo, sacando raíces voy a tener
4 igual a más menos 4. Entonces, este más menos 4 hay que, ¿cómo se dice? A ver, o va a ser 4 positivo o x igual a menos 4. Entonces, esto, y mi objetivo es que estos estén en paréntesis, ¿no? O sea, este 4 lo voy a pasar al otro lado con su negativo. Ah, no, 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 me olvidé sacar raíces cuadradas. ¿Qué estoy diciendo? Ya, ya vamos a terminar el video. Aquí no hacía. X4, raíces. Entonces, esto es raíz de 2 sería, ¿no? Raíz de 2 sería, de raíz de 4 sería más 2 y menos 2. Entonces, lo que tengo que hacer es de 2 pasarlo al otro lado con x menos 2 o menos 2 igual a 0, ¿no? O x más... Entonces, de lo cual tengo... Uy, qué largo. Entonces, esto se convierte en dos paréntesis, que son esto, menos 2 y más 2, que es mayor o igual a 0. Y tengo esto, mayor o igual a 0. Listo. Entonces, aquí tengo pues una desigualdad. Tengo que hacer las rectas de los reales. No voy a usar esto. Menos infinito. Ay, más infinito. Y estos valores de x igual a 2 y x menos 2, ¿cuál de esos dos es menores? Entonces el menor tengo que poner antes y el mayor después. Esto van a estar círculos pintados. Y de los cuales aquí hay que reemplazar cualquier valor entre los intervalos. Entonces aquí voy a reemplazar x igual a 0. Miren que hacer, ¿no ve? Demostrando todo esto, se pierde demasiado tiempo. Y eso que ni siquiera apenas es una parte de lo que es el inciso uno. Entonces con x igual a 0, entonces donde yo vea x aquí en esta ecuación, tengo que reemplazar 0. Es lo que voy a tener. Voy a tener menos 2 con 2 multiplicado por 2 positivo mayor o igual a 0. Entonces, menos 2 por 2 positivo sería menos 4. Menos 4. Aquí la pregunta es, ¿menos 4 es mayor o igual a 0? No, es falso. Esto es falso. Entonces, esa parte, ¿no ve? El 0 que he escogido ese valor 0 está en esta partecita, ¿no ve? En toda esta parte. Toda la parte del medio. Entonces, toda esa parte del medio es falso.
Y la parte, entonces, aquí cuando sacamos, ¿no? Si es verdadero o falso, es intercalado. Como aquí en el medio está falso, entonces a los lados debe ser verdadero. Eso es por ley, ley de signos. Entonces, ahí está. Entonces, la parte del dominio sería desde menos infinito hasta menos 2 cesado y desde 2 hasta infinito positivo. Y eso es justo lo que hallamos antes, ¿no? Aquí está, dominio desde menos infinito hasta menos 2 cesado. Y eso es justamente lo que vamos a hallar, solo que hemos perdido demasiado tiempo y esto ni siquiera hemos terminado el uno. Esto es solo una parte de lo que es el inciso uno. Entonces, eso lo voy a dejar aquí, ¿ya? El rango igual se hallaría matemáticamente, pero eso ya, como les digo, es una pérdida de tiempo. Entonces, por el momento lo dejaré ahí el video y continúo otro día. Entonces, ¿mm?